y quiero presentarles a Luis Benavente. Él es director ejecutivo de Vox Populi, también analista político. ¿Cómo está, señor Benavente? Bienvenido a Fe de Ratas. Buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, en realidad. Y es que estamos viviendo una situación bastante atípica, ¿no? Porque yo creo que en este caso, José María Balcázar, siendo el primer mandatario, deja claro que tiene muy poca experiencia en gestión pública, ¿no? Porque por último los políticos, así no sepan, fingen saber. Pero en este caso él no, o sea, dijo, no sé, me estoy enterando por ustedes. Cuando hay un montón de gente que se está muriendo, cuando los niños no tienen que comer, cuando no hay ni agua en los caños. Sí, la situación del Perú por los fenómenos naturales, por las lluvias, es realmente terrible, ¿no? El caso de Arequipa es extremo, también Lambayeque, el desborde del río La Leche y otros lugares del Perú. Es evidente que no ha habido capacidad de respuesta del gobierno. En Tumbes tampoco. En Tumbes tampoco, exactamente, ¿no? Y lo que acaba de pasar en Ocucaje la semana pasada, o sea, sí. Es que faltan dedos de la mano para contar los problemas que tenemos. Yo quiero entender que no hay gobierno, no hay ministros, la atención está por otro lado, lo cual no quita que tiene que haber una capacidad de respuesta y tiene que haber alguien ahí que le diga al presidente lo que está pasando y qué hay que hacer y dar sugerencias, ¿no? No hay capacidad de respuesta de momento. Es que no hay gobierno tampoco, sin justificar el hecho, no hay ministros, el Perú está prácticamente descabezado hasta el día de hoy que tome juramento el nuevo presidente del Consejo de Ministros y los nuevos ministros. Yo creo que después de la juramentación algunos de ellos deberán ir a Arequipa a tomar cartas en el asunto y reaccionar ya. Digamos que el presidente ha estado distraído en este tema. Ha tenido la franqueza de decir que no sabe, cosa que no es usual, un gobernante, un político, nunca da ese tipo de respuestas. Y que creo que es muy poco empático, ¿no? Yo creo que hubiera resultado mejor mentir. Sí, o tener volver a fingir, ¿no? La política es el arte también de arreglar las cosas con palabras, ¿no? De saber tener soluciones verbales en el momento, ¿no? Pero no estuvo iluminado por el Espíritu Santo el presidente hoy día. No, fue... Y tiene que tomar cartas en el asunto y esperemos que lo haga inmediatamente, sin lugar a dudas, él y su nuevo gobierno, que hoy día se instala prácticamente. Ahora, ¿se instalará hoy? ¿Por qué le digo? Porque la citación para los medios de comunicación era a las 10 de la mañana, ¿no? Los colegas se han muerto de aburrimiento esperando. Y de calor también. Sí, obvio, y el día de hoy ha estado más que fuerte el sol. Entonces, 3:30 de la tarde... todavía no hay gabinete de Hernando de Soto. O sea, de hecho, yo considero, y corríjame si a usted no le parece, yo creo que sí es un acierto el haber invitado a Hernando de Soto como premier. Sí. Sí está confirmado para las 6 de la tarde el día de hoy, ¿no? ¿Ya se confirmó? Sí. Cuando yo estaba por entrar el set todavía no daban hora. Hace un rato se ha confirmado. Ok. Mientras estaba rajando. Había un fake. Que había una noticia que no era exacta sobre que Hernando de Soto ya no estaría en la PCM, ¿no? Él mismo lo ha desmentido hace pocos minutos, ¿no? Entonces sí, va a tomar juramento a las 6 de la tarde, espero que no haya mucho retraso, no haya hora peruana como es usual. Ahora, Karina, comentabas sobre tu opinión acerca de la designación de Soto. Yo creo que es importante, creo que él es una figura, yo sé que es controvertido, de hecho, pero él es un liberal que y ha tenido una conducta democrática que va a contener cualquier exceso autoritario o desborde para resquebrajar la libertad económica en el país, ¿no? Creo que su figura garantiza eso, me da esa impresión, ¿no? Yo no creo que Hernando de Soto se preste a un juego o que se deje ser utilizado por un gobierno que tenga otro tipo de propósitos. Es más, creo que el presidente Balcázar de alguna manera le ha dado un tate quieto fuerte al señor Cerrón. Primero dijo que no estaba en agenda el tema del indulto, en clara respuesta a Cerrón, que había pedido ya públicamente el indulto de Pedro Castillo, pero también lo cual también era absurdo y, o sea, era hasta de ignorantes pensar que se podía dar un indulto a Pedro Castillo porque Pedro Castillo no está condenado. Exacto, o sea, yo no sabía cómo explicarle a la gente. No se puede indultar a alguien que no es objeto de indulto, correcto, ¿no? Pero bueno, Cerrón lo propuso y el presidente lo desautorizó, dijo que no, y con un comunicado que extrañamente está firmado por él como presidente, no por la Secretaría de Prensa, ni de Comunicación, ni de nada, sino él mismo lo firmó. Y ahora pone a un presidente del Consejo de Ministros que es un liberal,
un derechista liberal, que es, diría, un símbolo del liberalismo mundial incluso, con lo cual es una respuesta también a Cerrón, que quisiera él una propuesta estatista, nueva constitución y todo ese combo, todo ese buffet autoritario de las izquierdas, ¿no? Entonces, creo que ya le respondió a Cerrón muy claramente, ¿no? Cerrón me parece que ha quedado un poco descolocado frente al accionar del presidente. Ahora, usted hablaba justamente de Armando de Soto, que estamos viendo en pantalla, y yo también creo, ¿no? Que tiene muy buena actitud, disposición, y sí, como bien dice, no se va a dejar pisar el poncho. Es más, ante este fake que usted señalaba, me están comentando ahorita que él ha llamado a RPP, uno de los medios más grandes, ¿no? Todos vamos, al menos los periodistas, todos vamos avanzando en el carro escuchando RPP. Entonces, si no te enteras, o sea, es que eso es lo que me parece increíble del presidente, ¿no? En RPP ha salido lo de Arequipa, yo no entiendo, o sea, de verdad. No, está distraído con otros temas el presidente. Yo por ahora le daría un poco de oxígeno y sería un poco flexible con el presidente. No. Yo también tengo familia arequipeña y me siento muy dolido por esa situación. Yo siempre hablo de las bondades de Arequipa. Aquí siempre he dicho que para mí, con el perdón de mi madre norteña, tiene la mejor gastronomía del Perú. Sí, ¿no? Y además tienen razón los arequipeños cuando dicen que la segunda ciudad del Perú es Lima, ¿no? Yo siempre digo, además hay que reconocer una cosa que es muy cierta, y es el hecho de que puede ser el segundo o tercer destino turístico más importante de nuestro país, ¿no? Se está inundando, o sea, la gente vive del turismo de Arequipa. Es algo muy doloroso para las familias que ven que sus pertenencias son arrasadas por el agua. Eso afecta la salud de las personas, epidemias, etcétera, infecciones, contaminación y también la vida. No sabemos cuál es el saldo en vida de esa situación, espero que no sea algo trágico. Claro, ¿y dónde está el Ministerio de Salud en este momento? O sea, en serio, ¿dónde está el Ministerio de Salud en este momento? ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a Arequipa? O sea, es increíble. Yo puedo entender, ¿no? Que salió Ernesto Álvarez Miranda, los ministros pusieron el cargo a disposición, pero hay trabajadores, claro. Los funcionarios no deberían tirarse. El Estado debe funcionar, claro. Así la cabeza no haya sido nombrada temporalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Los funcionarios no deberían tirarse al abandono y esperar a que llegue un nuevo jefe, los cambie y ya. Y no consultarle a nadie, actuar, de acuerdo. Pero por supuesto, es increíble lo que está pasando. Y es que lamentablemente, en este país, no sé si usted convenga conmigo, pasa mucho que la gente cuando llega al Estado, o sea, se olvida de que eres un servidor público. O sea, tú trabajas a servicio del país, no llegas al poder, no llegas a ser autoridad, tú llegas a ser un servidor público y la gente se olvida de eso. No, van a servirse del público, que es, en vez de ser un servidor público, ¿no? No, y van a servirse del puesto y es una vergüenza, de hecho. Por eso es que nadie cree en la política, por eso que los gobiernos se desprestigian y además hay mucha corrupción, muchas coimas, etcétera. Justo aquí, por ejemplo, dicen, Aula nos comenta, un presidente debería recibir reportes en tiempo real. Es que los reciben, pero parece que él no los ha leído, ¿no? Sí, entendería que está muy concentrado en el tema de armar el gabinete. Hay una presión muy fuerte, tiene que ser hoy. No creo que haya sido fácil toda esta situación. Sin justificarlo, sí comprendería que ha habido distracción, entendería que ha habido distracción del presidente, no ha habido nadie cercano que le haga ver este tema, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las características que debería tener el gabinete de Hernando de Soto? Yo creo que los ministros en general deben ser personas con autoridad, con conocimiento del tema que están dirigiendo al frente de un ministerio, con liderazgo, con reconocimiento público, con capacidad de gestión, ¿no? Entonces, no deben ser solo personas que tengan conocimiento técnico, sino que tengan capacidad de gestión y capacidad pública. Pensemos que la política se hace de manera pública también en los medios y se exige una actuación adecuada en momentos críticos, ¿no? Entonces, y eso implica liderazgo, etcétera. Siempre cito el ejemplo de Toledo. Él cometía muchos errores, pero tenía unos ministros muy buenos que no le pedían permiso a nadie y tenían mucha fuerza, ¿no? En su momento el mismo Kuczynski, bueno, el Kuczynski de aquel entonces, ¿no? Bruce, Ferrero, Cheput,
Claro. Solari, eran unos tremendos ministros que tenían... Sí, mucho Salvador del liderazgo. Solar incluso, ¿no? Demostró ya en tiempos de Vizcarra, digamos, lealtad, ¿no? Digamos, convicción con el propósito del gobierno. Sí. ¿Qué es lo que debería suceder en este momento? Se habló, por ejemplo, en algún momento de que querían mantener a la ministra de Economía, Denise Miralles, ¿no? ¿Podría ser acertado? Podría Porque ser, recordemos sí. que Balcázar, cuando llega a Palacio en el primer, señala que él es consciente de que hay una deuda social, de que quiere ver ajustar el presupuesto, entonces por eso busca reunirse con Julio Velarde, y bueno, Julio Velarde le deja claro que no se trata de agarrar plata del BCR, ¿no? Y es el Ministerio de Economía con quien él debería Sí. trabajar. Yo no sé si continúe la ministra, si sea reconfirmada, pero en cualquier caso el presidente del Consejo de Ministros precisamente es economista, entonces va a tener no solamente un rol coordinador ni de vocería del gobierno, sino además creo que va a tener alguna participación en la política económica, en su propia condición de economista, ¿no? Entonces creo que la opinión de él debe haber sido muy importante para la designación de quién vaya a esa cartera que aún no sabemos. Justamente estoy leyendo en redes sociales porque lamentablemente tenemos que estar bastante pendientes de ellas, ¿no? Nos dicen que Leslie Chica ya renunció al Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Entonces, ya hay renuncias, se está hablando mucho del tema de que Hernando de Soto, digamos, ya dejó claro que él continúa, pero no sé, no es como en otras ocasiones, señor Benavente. Pasa mucho que en otras ocasiones, y esta hora los periodistas conocíamos una posible lista, ahora no. Sí, pero ya hay una lista, ¿no? Que hay un hermetismo Lo están bastante manejando fuerte. como... ¿Y esto a qué podría responder? Bueno, creo que es lo que debería ser, Es ¿no? prudente. Porque cuando se filtra algo, se da pie a contracampañas en un momento crítico donde no hay tiempo y lo que debe ser siempre es algo prudente, discreto, más bien lo que siempre ocurre es lo contrario, ¿no? Y no es lo mejor, pero sí, yo entiendo que ya hay una lista hace algunas horas. Por ejemplo, acá escucho que, aunque Hernando de Soto asegure que jura a las 6 de la tarde como presidente del Consejo de Ministros, hubo de su parte que nombrara la mitad del gabinete con total libertad, lo que generó fricciones con los partidos políticos que sostienen y pusieron a Balcázar. Eso se dice en este Claro, momento. esa es la repartija, ¿no? El pacto de algunos ministros. Yo creo que, a ver, si hay una negociación política que no es lo deseable, no solamente el tema son las cuotas, sino los nombres. Por ejemplo, en salud había un ministro Vázquez que era muy criticado. Yo no sé por qué APP no puso a un ministro de salud de peso, ¿no? Entonces, bueno, si hay una negociación y eso es una realidad, lo importante es que los partidos pongan gente de primera, pero ponen muchas veces impresentables, ¿no? No, por ejemplo, el doctor Quirós, si no me equivoco, ¿no? Ministro de Salud, del saliente. Sí, bueno, yo recordaba a Vázquez, que tuvo muchas dificultades. Ah, no, él es el anterior. El anterior, sí. Claro, el anterior, el último de Dina Boluarte fue Vázquez. Sí. Y ahora entra el doctor Quirós, que la verdad ni se le sintió. No se le sintió, sí. No se le sintió, y justo en este pequeño periodo, bueno, en este pequeño gobierno que tuvo José Gerí, es que ya no sé a quién le llamamos breve, si a él o a Merino, pero bueno, estuvo Uno Quirós. fue breve y el otro brevísimo. Sí, en verdad sí. No, es que ya es mejor reírse para no llorar, señor Benavente, en verdad. Sí, pues. Es mejor reírnos para no llorar, porque la situación está terrible. Pero yo le decía, en este momento, ¿no? Cuando entra José Gerí, entra el doctor Quirós al Ministerio de Salud, lo que sí pasó fue que las denuncias comenzaron a salir incontrolablemente, sí, sobre todo, por ejemplo, en salud. Es cierto, sí, sí. Y ahí hay dudas, porque ahí hay mucho presupuesto, demasiado. Son las empresas que más factura, que más ingresos tiene en el Perú, entre públicas. Claro, y era, ¿no? lo que yo siempre reclamo acá y que la gente no entiende, o sea, salud no es del Estado, a todos nosotros nos descuentan.
Claro, bueno, hay una el parte, empleador bueno, claro, contribuye, ¿no? Pero contribuye en la medida que uno es empleado o desempleador, ¿de acuerdo? la presidencia no tiene... Pero es privado, es un fondo privado en realidad, no es del dinero público. Exacto, claro. Entonces, o sea, es un beneficio que uno recibe por un tipo de trabajo que uno ejerce, ¿no? Entonces, a mí sí me parece imperdonable que en los hospitales de salud no funcionen los tomógrafos, que tú vayas a la farmacia y te digan no hay, vaya al frente. Y con una recaudación tributaria increíble, con un presupuesto público tremendo, etcétera, ¿no? Y con obras públicas que no han caminado muy bien. En fin, sí, es una vergüenza y está de por medio de la salud de los peruanos después de una pandemia que había mostrado un sistema sanitario deplorable. Después de esa experiencia, el crecimiento económico se ha mantenido a pasos agigantados. Las exportaciones del 2020 al 2025 subieron de 40 a 90 mil millones de dólares. Imagínate, Karina, la cantidad de impuestos que hay ahí que van al gobierno, ¿no? Para que hagan qué con estos fondos en salud, en educación, etcétera. Es que mucho se habló este año, señor Benavente, que hubo de alguna manera reajustes, ¿no? Apoyo, por ejemplo, al gremio magisterial, no se subieron beneficios a los maestros, muchos beneficios que si bien es cierto sí tenían que ser reconocidos, ¿no? Que subieron durante el gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte coincidentemente, pero no era necesariamente, digamos, la emergencia más grande que teníamos, ¿verdad? Sí, y además, a ver, hay mucho dinero de presupuesto no ejecutado, por ejemplo, por incapacidad de ejecución. La descentralización del Perú, creo que lo que más ha descentralizado es la corrupción, porque ya no hay solo una corrupción centralizada como hace 25 años, sino hay 25 sistemas de corrupción, y ahí están todos los presidentes regionales y alcaldes procesados, judicializados en fiscalía y muchos en la cárcel, etcétera, ¿no? ¿Cuánto dinero público que en vez de trasladarse a hacer bienestar social, a una redistribución, ha terminado en corrupción, ¿no? Y ahí está la reacción y el resentimiento de muchos peruanos que buscan una alternativa antisistema ante eso, que al final de cuentas tampoco les va a resolver el problema. Bueno, es que mucha gente votó por Pedro Castillo buscando un cambio y la verdad es que salió peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Entonces, no porque... es la solución. O sea, Pero eso es alimentado por un sistema político corrupto, y la derecha ha sido muy corrupta también en el Perú, ¿no? ¿Cuántos presidentes o expresidentes de derecha en la cárcel? Todos los que están en la cárcel ahorita son de derecha, ¿no? Claro, entonces crearon las condiciones para el porque Humala vino con una cosa, pero al final... No, con la hoja de ruta se derechizó. Total. ¿No? Y Nadine se banalizó porque ya entró el sistema de la vanidad. Claro, entró comiendo tejas y salió comiendo Godiva. ¿Sí o no? Claro, le cambiaron los gustos. No me estoy inventando yo, es verdad. A ver, Karina, por eso hay que mantener la calma por la situación difícil por los huaicos en Arequipa. Sí, acá vamos a leer un comentario. Esta si quieren no lo pongan, pero se lo tengo que comentar. Mecha Arauz fue la más breve. Cuando estábamos hablando de quién de los presidentes había sido el más breve, sí, pues Mercedes Arauz fue la más breve, ¿no? Sí, bueno, fue cortísima, sí. Bueno, fue una situación... Yo estuve ahí. Llegó a juramentar, ¿no? Pero su rostro, es que eso fue demasiado tragicómico, porque nosotros escuchábamos, obviamente teníamos los audífonos escuchando cómo Vizcarra daba el discurso donde disolvía el Congreso, y teníamos al frente a Pedro de la Echea cogiendo una banda presidencial, poniéndose la Mercedes Arauz, y la cara de Mercedes Arauz de esto es real. ¿De qué estamos hablando? O sea, su cara decía que eso no iba a prosperar. Ella misma, o sea, no, ni siquiera, o sea, fue como que dijo, bueno, esperemos, ¿no? Que estos días sean los mejores para el país, bla, bla, bla. Y nada, de ahí se tuvieron que ir, pues, ¿no? Claro, había una... Y nosotros quedarnos a dormir en el Congreso, porque decía que venían las tanquetas y todo. O sea que eso de personas en el Congreso en la noche no es de ahora. No. Por otros motivos. Nosotros obviamente inauguramos esta misión periodística. Claro, dormimos en Pasos, porque la sala de cronistas estaba pero abarrotada, no había espacio, claro. Y nos turnábamos
Dios mío, no podemos volver a pasar por eso, de verdad, no podemos volver a pasar. Increíble. Nos turnábamos para salir, o sea, era como que no, ya el camarógrafo del 2 y el 4 salen y miran qué pasa en Plaza Bolívar, y el del 5 y el 9 para la parte de atrás, ¿no? Ya, nosotros frente a Wallace, tú para allá, ya. De ahí escuchábamos a ya, tú para allá, otro para el segundo piso y así. Pues, Porque era, claro, es tan grande. Organizados. Claro, y teníamos que chequear bien que no pase nada, ¿no? Habían congresistas que se quedaron ahí atrincherados, ¿no? Al día siguiente llegó tu vino, el cono y toda la situación. Lindo, Claro. hermoso. 48, ¿cuántas horas estuve? 28, claro. Entré como que un día a la 1 de la tarde y salí al otro a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí, algo así fue. Pero bueno, tiene capacidad un presidente que se entera de las tiene capacidad de un pago masivo un presidente que se entera de las noticias por la radio. No entiendo bien a qué te refieres, pero en realidad, o sea, a mí me preocupa que el presidente se entere de las noticias por la radio. Sí, claro. Porque eso quiere decir que no está funcionando como debería funcionar el Estado. Es como que los funcionarios en ese momento se han tirado al abandono, ¿no? Sí, creo que, a ver, el Estado tiene una estructura que debería funcionar así no haya ministros nombrados que hayan juramentado, porque ahí está el aparato del Estado activo, ¿no? Lo que no es activo es la cabeza, pues porque es un momento de cambio, de transición. Pero yo lo tomaría como un descuido temporal, ¿no? Por la circunstancia de estos días que han sido complicadas. Yo creo que eso es algo corregible. No es lo deseable, pero no creo que sea un tema gravísimo tampoco. A ver, hay casos en la historia reciente del mundo tremendos, ¿no? Cuando se dio la crisis del huracán Katrina en New Orleans, en Estados Unidos, el presidente Bush no fue. Y hubo 20.000 muertos y tuvo días para ir. Bueno, descuidos, mala reacción. O cuando, fue el terremoto en Pisco, donde murieron 500 personas en 2007, Alan García fue esa noche, pero le dieron un dato mal dado. Él dijo algo mal por radio, ¿verdad? Sí, dijo que no, felizmente que no había muertos, y habían 500. En fin, un dato que estuvo mal hecho, ¿no? Y él tuvo el propósito, estaba en camino a Pisco, ¿no? Eso también significa que hay que tener prudencia y no abrir la boca tan rápido, ¿no? O sea, justo me dicen algunos colegas que habría ya una posible lista. Estoy solicitándola para que la vayamos a analizar, ¿le parece, señor? Sí, hay una lista. ¿Usted ya tiene una también? Hay una lista, sí, que por lo visto ha comenzado a circular, ¿verdad? Ah, sí, pero ¿por qué no nos suelta el chisme? No, es que tengo que verificar, de repente es un fake. No, vamos, ya a ver. No, sí hablan de Miralles, que diría, ¿no? Sí, Reconfirman a Miralles. ¿Y en el Ministerio del Interior? No sé, no he visto detalles, no he confirmado nada. A ver, a mí también me están pasando una. Vamos a ver qué podemos, porque yo creo que en este momento, ¿no? Hay carteras que van a ser determinantes. ¿El Ministerio del Interior es una o me equivoco? Sí, claro, la demanda de seguridad ciudadana es un tema crítico. Inicialmente esta transición tenía el encargo de hacer elecciones transparentes, 1, y 2, de atender las demandas de seguridad ciudadana, ¿no? Y ahora se suma una tercera, que es el fenómeno del niño y el desastre ambiental. De hecho, en varias partes del Perú son los temas de agenda centrales, y uno de ellos es el interior, sin lugar a dudas. A ver, tenemos, presidente del Consejo de Ministros, Hernando de Soto. Ojo, esta lista es sin confirmar, es la primera información, son nombres que se vocean. No estoy diciendo quiénes van a ser los ministros, sino quiénes podrían ser. Ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas. ¿Es la misma lista? No, es otra lista. Es otra lista. A ver, vamos con las carteras.
Walter Fernando. Sí, hay que confirmar todo eso. Defensa, Walter Fernando Chávez Cruz. No. A ver, en ambiente yo tengo una dama, no tengo un caballero. No, hay muchas listas. No, entonces van a de ayer empezar para hoy hay media docena de listas, sí. Sí, claro. Justicia y Derechos Humanos, Loli Wilder Herrera Lavado. Pero es otra lista. Es otra lista. Mi lista no es mi lista. Parece comedia ya. Sí, bueno, pero desde ayer ya, esa es la sexta lista que veo. Yo preguntaba por el Ministerio del Interior, Carlos Alonso Monja Manosalva, no lo ubico. No. Usted tampoco, ¿no? No. Bueno, a mí la que me han pasado son nombres que no son muy conocidos, ¿no? Walter Fernando Chávez Cruz, Gisela Escobar, Jonathan Yulim, sí, ¿no? Son nombres poco conocidos, ¿no? Y es que, por eso le preguntaba yo, señor Benavente, ¿cuáles son las características que debería tener este gabinete, como usted decía? Principalmente experiencia de gestión. O sea, no tenemos tiempo de experimentar en este momento. Claro, de esa gente con manejo político, eso de que no se requiere políticos, eso es falso. Un ministro es un ente político, 100%. Y yo decía que tenga liderazgo, que tenga autoridad, que sea reconocido, que tenga prestigio, que tenga diálogo con los distintos sectores del país, que la prensa lo respete, que sea respetado, etcétera. Creo que estoy describiendo a un líder, ¿no? Uh-huh. Y lo malo de eso es que José María Balcázar no tiene esas características. Bueno, Toledo tenía... Y Hernando de Soto quizá un poco más, ¿no? Sí, claro. Encaja un poco más. Pero Toledo no tenía grandes características, ¿no? Pero puso ministros que sí tenían... Bueno, Pedro Pablo Kuczynski lo acompañó, ¿no? Como ministro. Sí. Varios ministros tuvo que tenían mucho peso, mucha autoridad, que correspondía un poco más a la descripción que yo acabo de dar, ¿no? Uh-huh. Claro, pero por ejemplo Gerino tuvo ministros de peso, Dina Boluarte tampoco, y que se diga de Castillo lo sacaba no sé de dónde, revisaba sus prontuarios y ahí los elegía. El caso que más me llamó la atención de mi punto de vista personal fue Valer. Claro. No, como premier. ¿Cuánto tiempo duró como premier? ¿2, 3 días? Un tiempo muy corto. No, cuando salieron las denuncias en su contra. Yo lo entrevisté hace poco y él dice que bueno, que se desmintieron las denuncias. No llegué a entender bien su explicación al respecto. Y también hubo uno que no recuerdo el apellido en ese momento, que había sido un terrorista. El canciller, sí. Un canciller creo que fue un canciller. Sí, claro. Béjar. Es que, sí. O sea, volver a caer, digamos, en un gabinete de esa naturaleza ya sí sería... Y va contra la gobernabilidad. Un disparo a la cabeza, ¿no? Claro, y más va contra la gobernabilidad y de inestabilidad del país, porque automáticamente le van a poner la puntería, lo van a revisar y van a encontrar cosas y va a salir en la prensa y va a copar los titulares, y si no quiere irse, peor, porque ese asunto se va a hacer persistente, y eso ha pasado mucho. Con Castillo pasaba con casi todo su gabinete, ¿no? Con sus ministros de manera masiva pasaba en el caso de Castillo. No, ya, pero yo creo que otro cambio presidencial, o sea, es que si estamos mal con el tema de Arequipa en ese momento, ya otro cambio presidencial podría traer consecuencias mucho más graves. Sí, definitivamente ya creo que debemos... Ya está siendo bastante injusto que en Arequipa no haya ayuda en este momento, que el presidente venga a decir que recién se está enterando y todo eso. Ya está siendo por demás injusto que eso esté pasando en la situación de las personas que están viviendo estos desastres naturales. O sea, entonces ya si volvemos a cambiar de presidente, ¿ya qué va a pasar en los hospitales?
Claro. No, y tienen que actuar, ¿no? Hay temas de seguridad ciudadana que también requiere una acción inmediata. Ni Hay, qué decir con el gremio de transportistas, definitivamente, ¿no? O sea, a diario estamos reportando ataques a miembros de este gremio. Las personas se están muriendo, o sea, hay mucha gente que ya no quiere trabajar. Las empresas están perdiendo personal por temor. Entonces, ¿ya de qué estamos hablando? claro, tiene que haber una Por actuación eso yo me rápida y preocupaba por el ministro. resultados, ¿no? Y resultados rápidos también. Una Claro, por cosa. eso yo me preocupaba por el ministro del Interior, porque yo decía, en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, No, casi todos han salido con problemas, con dificultades en los últimos años. Es un ministerio, de hecho, complicado. Ahora vamos a ver también qué pasa con el general Arriola, si es que lo ratifican o lo cambian. Eso es algo que va a ser interesante también. En mm, principio él tiene una calificación muy buena, ¿no? La gente que entiende esas cosas considera que es un policía experimentado, eficiente, etcétera, ¿no? bueno, ahí también habría que más o menos, va a ser una prueba, si lo hace, si cambia a Arriola, también va a quedar claro si sigue o no sigue las órdenes de Cerrón, porque recordemos que Cerrón pone en el tweet, no, el presidente José María Balcázar tiene que hacer esto, aquello, y entre las cosas, entre las órdenes que da, es sacar al comandante general de la Policía Claro, Nacional, ¿no? pero Como si él Balcázar fuera. no hace lo que dice Cerrón. A él le gusta poner cosas, un poquito de tener un impacto con eso, ¿no? Igual dijo que había una estrategia leninista, etcétera. No, lo que había era una repartija, Karina. Una repartija, no era una estrategia leninista de Cerrón, organizada por Cerrón, todo era una repartija de ministerios de cosas, donde habían participado algunos partidos, algunos líderes que son candidatos, y que ha sido una vergüenza nacional, había una vergonzosa repartija en ese momento. Y claro, también pide el indulto en un comunicado. Además, el que influye agarra el teléfono, se comunica de otra manera, manda un emisario, pero no un comunicado público. Esa no es una manera de influir desde la antigüedad en la política, ¿no? Y en ese comunicado también Vladimir Cerrón decía que debía el presidente liberar a Pedro Castillo, a Dubiri y a Gregorio Santos. Y el presidente saca un comunicado diciendo que el indulto no está en agenda. Inmediatamente, lo que hemos conversado hace un rato. No, y deja claro, ¿no? Que no solamente de Pedro Castillo, ¿no? Sino de los otros dos, o sea. Claro, no, sí, no menciona a Castillo, habla del indulto en general, ¿no? Lo cual quiere decir que no le hace caso a Cerrón. Eso está muy claro, además pone a un presidente del Consejo de Ministros que es un símbolo de la derecha liberal en el mundo, no es un estatista al estilo Perú Libre. Ahora, estas acciones pueden ser porque quiere permanecer, no quiere sobrevivir en el cargo. Sí, dar estabilidad al país, evitar una confrontación, evitar una etapa complicada que tenga un impacto negativo en la agenda electoral, ¿no? Yo creo que el presidente, pues que inició con errores, con cuestionamientos, producto de esa repartija, etcétera, luego ha tratado de enmendarse y esperemos que por el bien del país mantenga esto, ¿no? Por lo pronto no seguir con el indulto, no acatar el indulto o nombrar a Hernando de Soto, creo que son aciertos para el país, ¿no? La economía sigue estable. Hernando pues da estabilidad económica, estabilidad política, respeto a la Constitución. Creo que ante cualquier duda que hubiera podido generar él, creo que él mismo ha puesto su contrapeso, ¿no? Faltan 2 horas para las 6 de la tarde, no nos queda otra cosa que esperar, señor Benavente. Exacto, o confirmar los Si trascendidos. es su lista o la mía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Karina. Gracias por haber estado aquí.